Buenas noches, bienvenidos a un programa más de la serie En Contexto. Mi nombre es José Antonio Meyer y conduzco este programa en sustitución del doctor Enrique Cárdenas, titular de este espacio. Bueno, desde hace algunas semanas hemos estado tratando este tema de Puebla y sus retos de futuro, pensando que estamos ya en un momento importante de la vida pública del Estado, en el que habremos de elegir próximamente candidatos a gobernador, candidatos a diputados locales, cabildos municipales, etcétera. Y pues estamos un poco reflexionando sobre los distintos temas de la agenda pública. Hoy vamos a tratar un tema fundamental de la vida democrática de cualquier país, que tiene que ver con el derecho a la información, el derecho que los ciudadanos tenemos a la información pública, y también el derecho a la libertad de manifestación, de expresión. Y para ello hemos invitado a dos especialistas. Está con nosotros el doctor Rubén González, profesor investigador de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, y también el doctor Martín Echeverría, también profesor de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla. Muchas gracias por estar con nosotros. Gracias por la invitación, doctor. Sí. Gracias. Bueno, pues el tema está ahí, ¿no? Derecho a la información. ¿Qué podríamos definir? Se ha tratado un poquito de acotar el término solamente a temas de transparencia gubernamental, pero me parece que el tema de derecho a la información es muy amplio. ¿Cómo lo podríamos definir, Rubén? Pues bueno, si partimos de una definición básica de comunicación política, en donde tenemos por una parte a los gobiernos y por otra parte a los ciudadanos, bueno, podemos definir el derecho a la información como ese requerimiento que debería de ser subsanado por los medios de comunicación, de toda esa información que les sea útil a los ciudadanos para que tomen decisiones racionales. Digamos, este podría ser como una definición muy básica y muy normativa, si usted gusta. En ese sentido, los gobiernos tienen la obligación de mantenernos a nosotros informados de todo lo que ellos hacen en materia de gestión de recursos, de políticas públicas, y nosotros como ciudadanos tenemos ese derecho de saber qué hacen nuestras autoridades con el recurso que nosotros les aportamos a través de nuestros impuestos. Claro. Martín, ¿qué más podemos agregar a esta primera aproximación? Digamos, esa es una dimensión de rendición de cuentas, pero la información es un bien básico, universal, digamos, es como el agua. ¿No? Un ciudadano para conducirse en su vida en la ciudad necesita información, para tomar decisiones sobre dónde estudiar, dónde atenderse, qué consumir, necesita información. Y el Estado, en nuestra Constitución por lo menos, se ha abrogado el derecho a proporcionar esa información como un bien público y hacerla circular y certificar que medianamente esa información sea válida, útil, etc. Y hay una parte que es más bien política. Yo le doy el poder a un gobernante y ese gobernante me tiene que decir, yo tengo derecho a saber qué está haciendo con el poder que le he dado. Ese es como el fundamento. Exacto. O sea, como que por una parte está esta relación, ¿no?, entre Estado y sociedad, en el cual los ciudadanos eligen a sus gobernantes y por tanto les piden rendir cuentas, ¿no? Y por otra parte está este derecho que una persona por el simple hecho de nacer en este territorio tiene de saber qué pasa en la vida pública en general, ¿no? Así es. ¿Y qué sería la libertad de expresión? ¿Serían dos derechos asociados o son diferentes? Son correspondientes porque, bueno, por un lado, si la gente tiene el derecho a saber, hay otros que tienen el derecho a decir, a informar. Y la libertad de expresión es una libertad que implica que uno puede circular ideas. Desde muchas trincheras la sociedad puede circular ideas y decir sus creencias, sus opiniones y sus propuestas sin que alguien monopolice, como en el caso de, pues digamos, de las monarquías, donde alguien monopolizaba la voz pública, las ideas públicas y hacía prevalecer sus ideas por sobre las ideas de los demás.
Y aquí de lo que se trata es de nutrir un espacio público en donde la gente tiene la oportunidad de expresarse y de decir cosas que incluso a veces son incómodas, de ahí toda la regulación de censura, pero prevalece más bien el derecho y la libertad de decirlas por sobre lo incómodas que le puedan parecer a alguien. Claro. O sea, todos los ciudadanos tenemos derecho a manifestarnos en el espacio público o privado respecto de la agenda pública. ¿Sí? ¿Qué pasa con los medios de comunicación? ¿No? En ese sentido, yo abonaría la respuesta del doctor Martín. También en el discurso público se ha como asociado este concepto de libertad de expresión únicamente hacia los medios de comunicación. Pareciera ser que en el discurso los únicos que tienen la libertad de expresión son los medios de comunicación. Y como bien señalaba el doctor Martín, todos y cada uno de nosotros, por ser ciudadanos, por el hecho de ser ciudadanos, tenemos o deberíamos de tener esa posibilidad de externar nuestras opiniones, puedan ser incómodas o amistosas, pero tendríamos ese derecho, ¿no? El problema es que hasta hace no muchos años, esta cuestión de la expresión estaba, digamos, si no monopolizada, sí dominada por los medios tradicionales de comunicación. Ahora, con las nuevas tecnologías como las redes sociales, al menos como posibilidad, las personas que tienen acceso a las redes sociales es más fácil que puedan externar sus opiniones y sus ideas, sean una vez más amistosas o incómodas para alguien en específico. Claro, o sea, hemos ido flexibilizando, digamos, y la sociedad ha ido encontrando nuevas maneras, ¿no? Ya no solamente la plaza pública o la vía pública, sino también ahora con estas tecnologías, bueno, perfectamente puede participar, ¿no? Aunque todavía las redes siguen siendo cuestionadas, ¿no? Por los especialistas, si realmente son espacios de deliberación, si es racional, etcétera. Pero bueno, ahí hay una posibilidad de participación de los ciudadanos para poder expresar lo que piensan y lo que creen sobre la vida pública, ¿no? Y en ese sentido, si me permite abonar un poco más, yo creo que es importante señalar que como posibilidad, estas nuevas tecnologías sí permitirían este debate de cuestiones que atañen a la sociedad, pero bueno, ya la práctica es otra cosa, ¿no? Y lo vemos en estudios como el que, por ejemplo, el doctor Martín tiene, ¿no? Y junto con usted, acerca de qué tanto participación en verdad de carácter político, racional, tiene la sociedad en estas plataformas. Exacto. Ahora, ¿qué papel tienen los medios en la formación de la llamada opinión pública, ¿no? Es decir, sabemos que en realidad no es la opinión pública, sino una gran cantidad de corrientes de opinión que se manifiestan, pero digamos, los medios, ¿qué rol la sociedad o el sistema político les ha dado para, de alguna manera, contribuir a esta libertad de expresión de los ciudadanos? Sí, bueno, los medios como tienen tecnología para poder amplificar los mensajes y llegar a mucha gente, tienen más responsabilidad, o sea, tienen más poder y al mismo tiempo tienen más responsabilidad. Y una de las expectativas, por lo menos no tan claras en nuestra Constitución, pero sí en otras constituciones, es que los medios puedan representar adecuadamente la pluralidad de ideas y opiniones. Hay países en donde los medios tienen cuotas, entonces en un país multicultural, en donde hay población musulmana y hay población africana, pues los medios tienen que darle espacio forzosamente a esa pluralidad. Nosotros nos regimos bajo un sistema de mercado libre de ideas y no funcionamos de esa manera. Pero la expectativa, y es lo que quiero dejar claro, es que todos los grupos que tengan algo que decir, que se quieran pronunciar por lo público, tengan en los medios un espacio para hacerlo sin distorsión. Exactamente. Eso, por ejemplo, no está legislado, ¿no? Incluso en Estados Unidos hay medios públicos, medios privados, sí, pero también hay medios llamados minoritarios, ¿no? De las culturas afroamericanas, de medios hispanos, medios incluso asiáticos, ¿no? Que están ahí con tecnologías tal vez un poquito más limitadas, pero que de alguna manera
funciona, ¿no? Sí, Rubén. Sí, en ese sentido, y no soy precisamente un ciberevangelista, un defensor a ultranza de las redes sociales, pero me parece que gracias al arribo de estas nuevas tecnologías es más fácil que grupos minoritarios que tradicionalmente habían sido ignorados por los medios tradicionales, hoy puedan tener canales de comunicación propios en los que puedan hacer llegar sus mensajes al público que a ellos les interesa, ¿no? Estoy pensando plataformas como YouTube o ahora Facebook, que tiene esta función de Facebook Live, en donde se pueden generar producciones audiovisuales que le puedan llegar a nichos muy específicos que antes no se sentían representados por los medios de comunicación. Exactamente. Bueno, vamos a hacer nuestro primer corte. Estamos en contexto. Seguimos en su programa En Contexto y estamos hablando, tratando un poco de bajar a nivel llano este tema tan árido que es la libertad de expresión y el derecho a la información. Y bueno, pensaba yo aquí en el corte, cuando comentaba Rubén sobre las redes sociales, ¿no será, esta es simplemente una idea, que mucho de la estigmatización que se está haciendo de las redes sociales viene también por parte de los medios, ¿no? Es muy común ver ahora en los medios que si el desnudo de no sé quién, que si el escándalo del no sé cuánto, es decir, como que tratando de resaltar que en las redes sociales no existen posibilidades deliberativas, no hay nada serio, todo es de confrontación, ¿no? Pero también existe una posibilidad de generar comunidades, de ir avanzando, ¿no? en esta construcción si no de espacios mayoritarios, por lo menos sí de pequeños espacios donde se haga una deliberación por parte de grupos que realmente están interesados en la parte política, ¿no? Sí, en ese sentido, a lo mejor no tengo una respuesta tajante y clara. Podría verter mi opinión. A mí me parece que algunos medios tradicionales, estoy pensando, por ejemplo, algunos periódicos, que sí explotan mucho esto de las redes sociales, de fulanita de tal, incendia las redes sociales con candente foto. Y mucho de la información que retoman de las redes sociales es básicamente de las celebridades. No sé, o no tengo los elementos suficientes para decir que eso lo hacen de manera deliberada para generar digamos, una mala imagen de los contenidos en las redes sociales. A mí me parece que también pasaría mucho por una falta de entendimiento de algunos medios tradicionales de qué es el periodismo digital, porque en esta lucha constante por audiencias y ahora en las plataformas digitales por clics, lo más fácil para algunos medios es retomar lo que las celebridades postean en sus diferentes redes sociales, pero eso no necesariamente se están entendiendo la lógica digital. Estoy pensando por ejemplo, hay algunos otros medios, por ejemplo, en Estados Unidos, medios sumamente serios como The Washington Post o The New York Times, que tienen contenido específico para medios digitales que no tienen en la versión impresa y que son trabajos verdaderamente profesionales y no tienen nada que ver con estos encabezado cliché de fulanita de tal, incendia las redes sociales con foto provocativa, ¿no? Eso, claro. Parece, como decíamos en la redacción donde yo trabajaba, era el periodismo de machote, ¿no? O sea, ya tienes la cabeza, nada más le cambias el nombre de quién incendia las redes sociales y en qué red social, claro, y ya está la nota. Me parece que, para no abusar del tiempo, me parece
que no necesariamente es una idea de denostar el trabajo, lo que se puede hacer en las redes sociales, pero me parece que sí es mucho desconocimiento de los medios tradicionales, de las posibilidades reales. Porque incluso, pues muchos periódicos importantes se están migrando, ¿no? Están dejando ya de la reproducción gráfica y están trasladándose a medios digitales. Y esto implica, como bien dices, nuevos lenguajes, nuevas maneras, distintas formas de interacción, mucho más dinámicas, mucho más activas, ¿no?, que el periodismo tradicional, ¿no? Esa crítica que comentas creo que tiene que ver con una especie de temor que tiene el periodista tradicional de ver desafiado su poder de representación y de autoridad moral sobre el público, porque antes estaban solos y la competencia pues eran sus colegas, pero era un gremio más o menos compacto, con mucho poder. Y ahora que vienen las redes sociales y periodistas enteramente digitales o influenciadores electrónicos y otra serie de figuras que canalizan los grandes temas, que sí le dan voz a las preocupaciones públicas, que van a ver a la gente, creo que se ven desafiados en su poder de controlar la agenda, de dictar más o menos las corrientes de opinión, y la reacción es estigmatizarlas. Claro. Y bueno, se tendrán que ir adaptando, bueno, cómo convivir con esas otras nuevas manifestaciones y cómo naturalizar la entrada de tecnologías. Yo creo que generalmente somos renuentes a las nuevas tecnologías. Asumo que los periodistas de radio de los 50 temieron mucho a la televisión y la estigmatizaron, telebasura, todo esto. Y así, pues cada tecnología es estigmatizada, hay una especie de tecnofobia, pánico moral, que le dicen, y luego se acostumbran, ¿no?, a convivir con esas nuevas tecnologías. Claro. Sí, porque el modelo tradicional que construyeron primero los periódicos, después la radio, el cine y la televisión, pues se ve amenazado, ¿no? Es decir, por las redes que tienen otra estructura, son más horizontales, sí hay posibilidad de réplica y obviamente pues se siente esta amenaza. Y lo vemos, ¿no?, este proceso de transición, ¿no?, de periódicos que dicen, ya migramos a lo tecnológico, y es el mismo periódico, nada más que en la red, ¿no? Y esta parte que comentabas, Martín, me parece interesante. En el modelo tradicional siempre hay un interlocutor, siempre hay un intermediario, ¿no?, sea el periodista que presenta su versión de realidad, ¿no?, o a través de la noticia, o el opinador que trata de alguna manera de decirle al público cómo pensar sobre determinados temas, ¿no? Y ahora vemos en redes sociales que ese modelo, ¿no?, de líderes de opinión, pues también es bastante cuestionado por algunas personas y dicen, no, pues lo que dice fulano o sutano pues no es válido, ¿no?, ya en este momento, ¿no? Sí, ese es un problema. Es decir, debemos condicionar la libertad de expresión a que sea informada, o sea, que venga de una persona que tenga formación. Eso no está en el diseño, o sea, no tienes que demostrar una acreditación y sapiencia para tener derecho a opinar. Puedes opinar desde tu ignorancia, desde tu irreflexividad, desde tu pasión o tu emocionalidad, y esto tiene que ser. Entonces, sí me parece una posición de repente soberbia. No hay que hacerles caso, hay que ignorarlos, condenando a estas expresiones que, sí es cierto, no tienen la formación profesional de periodista, pero nutren el espacio público, ¿no? Y es una muestra de lo que somos como sociedad, ¿no? Es decir, no necesariamente hay un sector mayoritariamente ilustrado, pues la gente simplemente opina de manera subjetiva, emotiva, etcétera, y lo que estamos viendo ahí no es más que el reflejo de lo que somos como sociedad, ¿no? Así es, pero por ejemplo, sí hay diferencias en redes sociales en cuanto a tipo de usuario. Digo, no tengo el dato empírico exacto, pero me parece, y bueno, diferentes estudios así lo marcan, la plataforma de Twitter sí es más utilizada, digamos, por el círculo rojo tradicional, es decir, ¿quiénes son los que mayoritariamente participan en Twitter? Bueno, los que ya estaban, ¿no? Los políticos, los periodistas, los académicos, los intelectuales, y sí, hay muchos usuarios, digamos, de a pie,
pero tienden a ser, su perfil psicográfico y demográfico tiende a ser diferente del perfil promedio de Facebook, ¿no? En general, las discusiones a través de Twitter tienen cierto nivel de información o de contenido poco más elevado que en Facebook. Pero bueno, habría que checar más evidencia empírica, ¿no? Pero por lo menos en cuanto a perfil de usuarios, sí hay una clara diferencia entre Facebook, por una parte, y Twitter por otra. Claro, eso me parece muy importante, porque cuando hablamos de lo mismo, las redes sociales, no matizamos, ¿no? Así es. No particularizamos, y a veces decimos es que son las redes sociales. Esto que dices, bueno, Twitter es un espacio más deliberativo, un poquito más organizado, mientras que Facebook es más abierto para temas cotidianos, ¿no? Así es. Lo mismo el caso de Instagram, ¿no? Que me parece que también es mucho más vinculado a la cotidianidad, ¿no? Martín, ustedes han estado estudiando el tema de los medios durante mucho tiempo, pero ahora empiezan a estudiar. ¿Qué sabemos? ¿Qué has encontrado? ¿Qué avances has encontrado en materia de redes sociales? ¿Qué más sabemos sobre las redes? ¿O realmente es un tema que en este momento no existen ni metodologías ni de alguna manera sustentos para hacer un análisis? No, se ha avanzado muchísimo, existen metodologías en nuestro país no tan sofisticadas, no muchas, pero sí que podemos adquirir esas metodologías para poder hacer cosas interesantes, y hay estudios precedentes, medianamente pioneros, que lo pueden hacer. Lo que sí sabemos es que las redes sociales, en términos de libertad de expresión, proponen una estructura de oportunidad. O sea, le dan voz a la gente, le dan un micrófono a la gente para amplificar lo que tienen que decir y ponerlo allá afuera cuando esto no existía antes. Y esto crea nuevos fenómenos y dinamiza la opinión pública de una manera muy novedosa. Ahora, se habla de que los medios tradicionales, claro, más en el ámbito del entretenimiento, están perdiendo audiencias, están bajando sus ratings porque la gente está migrando a otras plataformas digitales o a otras formas de entretenimiento. ¿Qué lectura das tú a esto? Es decir, ¿cuál va a ser la tendencia, de alguna manera, que vamos a tener en el futuro, esta combinación de medios tradicionales que a lo mejor van a tener que cambiar para poder ser atractivos, y de plataformas digitales o incluso de redes sociales, ¿sí? Me lo dices después de la pausa, ¿sí? Estamos en su programa En Contexto. Seguimos en su programa En Contexto, estamos hablando de derecho a la información, de libertad de expresión, y bueno, comentábamos antes del corte, Rubén, sobre estos nuevos escenarios, ¿no?, que se pueden presentar en la estructura de los canales de expresión, de los medios y la participación ciudadana. Sí, yo creo que como receptores de contenidos, ahora hay una tendencia cada vez mayor a que nosotros tengamos mayor poder de decisión con respecto a qué consumimos, cuándo lo consumimos y cómo lo consumimos. Es decir, yo recuerdo que hace no muchos años, y perdón por personalizar el ejemplo, yo me esperaba cada 8 días a que pasara mi serie favorita y clausuraba mis actividades para las 9 de la noche poder ver el capítulo de mi serie favorita. Hoy, gracias a las nuevas plataformas de comunicación, pues yo puedo ver mi serie favorita el día que quiera, a la hora que quiera y en la plataforma o en el dispositivo que quiero.
en ese sentido, sí, los medios tradicionales tienen que entender estos nuevos procesos de consumo y de recepción de material. Sin embargo, tampoco hay que perder de vista que, ok, hemos cambiado las formas y tal vez hasta los contenidos que consumimos, pero al final las grandes transnacionales de comunicación siguen monopolizando la producción de contenidos. Claro. Es decir, ahora, bueno, con la llegada de Netflix, bueno, ha habido cierto, digamos, una nueva fuente de contenidos. Pero a mí me preocupa en lo particular que, por ejemplo, grandes compañías como Disney, perdón por decir la marca, Sí. cada vez se adueñe más de otras empresas. Al final, si yo veo un partido de la Liga de Campeones, por ejemplo, pues ese contenido ya pertenece a Walt Disney, porque Walt Disney, como compañía, compró los derechos de la televisora que transmite eso. Es decir, sí ha habido un cambio en cómo consumimos, pero al final los contenidos siguen estando determinados en mayor medida o en una importante medida por las grandes transnacionales de comunicación de siempre. Las que siempre han... Ok. Sí, perdón, Martín. Y las nuevas, es decir, hay una especie de gran celebración optimista de la capacidad de las redes de vehicular opiniones, etcétera, plurales y tal. Y cuando uno ve quiénes son hay un libro que se llama Los Amos del Universo, quiénes son los que están gestionando esto, te das cuenta que son las grandes corporaciones de antaño que están reconvertidas, refuncionalizadas, y las nuevas que siguen controlando. Google y Facebook pues no hacen su trabajo por caridad o porque sean entes ahí. En realidad lo hacen porque quieren tener una ganancia. Y cuando quieren generar la ganancia, ponen estos algoritmos, ponen estas requisitos, cosechan los datos de nosotros para vendérselo a las compañías. Sigue siendo una función de producción de utilidad y de rentabilidad. Claro. Entonces, con la gran ventaja, a diferencia de antes, que estas compañías en Internet no están reguladas, porque Internet es un espacio de no regulación. Entonces pueden amasar más poder que antes y tienen la capacidad de conducir pues, la discusión pública y un poco lo que pasó en Estados Unidos, ¿no? Con Donald Trump, cuando se supone que hubo intervención rusa, etcétera. Hay una intervención de un agente externo muy poderoso para moldear la opinión pública en su favor, en sus intereses. Y esto no pasa igual con la gente de a pie, pasa con los juegos de los poderosos. Claro, me parece que esto que acabas de comentar es fundamental. La comunicación se está moviendo a un espacio no regulado, ¿no? Donde desde lo político, ¿no?, hasta lo estrictamente del entretenimiento, pues se puede prácticamente operar al margen de una normatividad, de una legislación, porque ha avanzado más rápido que pues, los congresistas, ¿no? Claro. Que no, inclusive la publicidad política, como bien lo dices, no está regulada en las redes sociales, ¿no? Y ahí se puede hacer cualquier cosa, ¿no? El juego sucio o la manipulación o la intervención, como dices, de sectores que en un marco legal no podrían participar. Esto es algo que vamos a ver cómo opera en este proceso electoral que vamos a vivir, pero es algo que no está regulado, ¿no? Ahora, ¿qué impacto puede llegar a tener? Por ejemplo, se ha hablado mucho de que el presidente Barack Obama logró, gracias a las redes sociales, ¿no? Simplemente cito, ¿no?, mucho de su apoyo, de sus tendencias de voto, y que bueno, eso logró que él ascendiera a la presidencia. Pero también está el caso Trump, ¿no?, que también utilizando en gran medida las redes sociales, bueno, logró capitalizar un cierto malestar de ciertos grupos sociales y avanzar hacia la Casa Blanca. ¿Qué lectura das tú a esto? ¿Realmente son las redes sociales, son las condiciones, son los discursos? ¿Qué componente habría ahí? Aquí yo sería muy cauto en celebrar o condenar tajantemente a las redes sociales, ¿no?
me parece que se ha generado alrededor de las redes sociales y de las nuevas tecnologías de la comunicación como grandes mitos, ¿no? O sea, pareciera ser, y esto no es idea mía, lo retomo de un académico que fue mi codirector de tesis. Él decía, Gary Raumsley, decía, hay como 3 grandes mitos alrededor de las nuevas tecnologías, ¿no? En especial de las redes sociales. Uno, que toda la gente quiere participar en política. 2, los canales anteriores de comunicación no funcionan. Y 3, las redes sociales son la panacea universal. Entonces, si partimos de estos 3 grandes mitos, nos vamos a dar cuenta de que son eso, son mitos, ¿no? Al final, y esto siempre hago hincapié a mis alumnos con esto, al final de cuentas, las redes sociales son herramientas, depende de nosotros cómo las usemos. Y aterrizando al caso de Barack Obama por una parte y de Donald Trump por otra, a mí me parece que más que las redes sociales por sí mismas, no debemos de descuidar los contextos. O sea, el contexto de la elección de Barack Obama era diferente al de Donald Trump. Me parece que la virtud de ambos candidatos fue leer esos contextos y utilizar las bondades que las herramientas tecnológicas en ese momento les brindaban. Por ejemplo, yo leí hace poco un estudio sobre el uso de Facebook de Donald Trump y fue genial en el sentido de que literalmente en tiempo real estaban midiendo las reacciones de la gente que era seguidora o bueno, que le había dado seguir a la página de Donald Trump. Con base a las reacciones que iban teniendo, iban diseñando e iban adaptando los mensajes en cuestiones muy simples, como qué color le pongo al fondo del eslogan o qué palabras utilizo, y eso lo iban modificando en tiempo real para diferentes segmentos. Es decir, el mensaje, por ejemplo, que yo recibía de la campaña de Donald Trump no es el mismo que iba a recibir un afroamericano de Mississippi, ¿no? Entonces, me parece que ambos candidatos, para no extenderme en la respuesta, supieron leer el contexto y supieron explotar las bondades que les ofrecían las redes sociales en ese momento. No son las redes sociales, exactamente, sino la manera como se utiliza. Esa es una pregunta interesante, nada más para complementar esta cuestión mítica. Barack Obama ni Donald Trump dejó de llamar por teléfono a los votantes, poner spots televisivos de hace 50 años, ir a las casas de la gente. O sea, las viejas tecnologías no se abandonaron en favor de las nuevas tecnologías. Se vinieron a integrar al paquete de cosas y bueno, habrá que ver qué peso tuvo cada cosa para poder conseguir el cambio, pero creo que es una caja de herramientas muy amplia. Claro. Lo más nuevo, lo más vistoso y tal, pues es lo que nos fijamos, pero no es necesariamente lo que funcionó tal cual. Y el último comentario de este problema de estas redes provocan cambios sustanciosos o amplificar la libertad de expresión implica un cambio en el régimen, yo creo que no. Y una tesis que se comenta mucho en la academia es la tesis de la normalización, que dicen, a ver, mira la radio, mira la televisión, mira internet. En el diseño del Estado liberal, ¿qué ha cambiado? Muy poco. Y ha cambiado tan poco que la gente está harta de ese mismo diseño y vocifera en internet y sale a las calles y no se mueve. De manera que únicamente la tecnología no va a desestabilizar el status quo. Tiene que haber otras fuerzas que actúen ahí. Ahora, aquí la pregunta sería, ¿estos nuevos medios o esta ampliación de posibilidades de expresión también han influido en que más gente se manifieste o realmente ha sido un proceso paulatino de incorporación? Martín. Bueno, unos dicen simplemente están motivando a los que estaban ya politizados a ir a la arena pública y expresarse offline y expresarse online, pero no hacen conversos. Es decir, la gente que está desactivada por razones educativas y tal,
pues se sigue quedando en su casa y sigue utilizando Facebook para cuestiones de entretenimiento. Y cuando uno ve los usos de las redes sociales, en realidad los usos políticos y públicos son minoritarios. Son muy poquita gente que consume información noticiosa de portales, muy poca gente que se pronuncia por una opinión política. La mayoría de las personas están viendo videos en YouTube, videos en Netflix. O sea, ya lo hacían, ¿no? Las pautas de consumo han variado muy poco, digamos. Han variado muy poco, o se han encontrado nuevas plataformas para que los mismos sigan haciendo lo mismo, con un poquito más de versatilidad, a cualquier hora, en cualquier plataforma, pero básicamente estructuralmente no ha cambiado tanto. Perfecto. Vamos a hacer nuestra tercera pausa, estamos en contexto. Seguimos en su programa En Contexto, estamos hablando de derecho a la información y libertad de expresión. Y bueno, les plantearía un reto a ustedes como investigadores de la comunicación pública. ¿Sobre qué estás investigando? ¿Hay casos particulares en los que tú hayas tomado y digas, mi investigación está encontrando esto sobre un caso concreto? Sí, aquí esta cuestión de las redes sociales es bastante nueva, en primera para mí como persona, como migrante digital, digamos, y en segundo lugar como investigador. Y sí, tenemos por ahí en el que participa tanto el doctor Martín como el doctor Carlos, compañeros del Centro de Estudios de Comunicación Política del Instituto de Ciencias de Gobierno y Desarrollo Estratégico. Y tenemos un caso muy particular, pero resulta interesante. Estuvimos analizando el comportamiento de la cuenta oficial de Presidencia de la República en el caso particular de Ayotzinapa, de la desaparición de estos 43 estudiantes de la Normal de Ayotzinapa. Y retomando lo que comentabas lo que comentaba en el bloque anterior acerca de los mitos, de que las redes sociales es la panacea de la comunicación política, nos damos cuenta que al menos en el caso específico de la cuenta de Presidencia de la República y en el caso específico de los desaparecidos de Ayotzinapa, y solamente Twitter, no hubo una deliberación política con la ciudadanía. Y ahí están no me lo estoy inventando, ahí están los datos, ¿no? Ahí está la medición. En cuanto al tema de la desaparición de los estudiantes de Ayotzinapa, la Presidencia de la República utilizó su cuenta de Twitter no para dialogar, no para fomentar el debate con los usuarios de la plataforma. Utilizó esa plataforma como un medio adicional para difundir su versión oficial. Es decir, básicamente se utilizaban la cuenta de Twitter para difundir, para poner la liga al boletín oficial de tal autoridad, para repetir la declaración que dio el presidente de la República sobre tal hecho en particular que tenía que ver con este tema. Es decir, en concreto, solamente en esto, que es lo único lo que puedo hablar, que es lo que tengo fresco, que hemos estado participando, al menos en este tema y al menos en esta plataforma y al menos la Presidencia de la República en este tema no fomentó el debate político, ¿no? Con la ciudadanía. Y aquí, si me permite abusar un poco del tiempo de la respuesta, también debemos de entender que a lo mejor nosotros desde este ámbito académico podemos decir, bueno, es que la participación política tiene que ser tal y tal, ¿no?
pero a lo mejor esa idea de participación política no necesariamente la tiene la gente y sobre todo no necesariamente la tienen los usuarios de las redes sociales. Estoy pensando, por ejemplo, por ahí haciendo la revisión de la literatura, precisamente para este trabajo y para otro que estoy trabajando sobre memes, hay algunos estudios que indican que para ciertas personas el hecho de compartir un meme o darle like o retuitear o compartir un video ya es una participación política. A lo mejor para nosotros desde la academia podríamos decir que eso no es una participación política, digamos, de gran impacto, pero es posible que para muchos usuarios de redes sociales compartir, retuitear o darle me gusta podría llegar a ser para ellos su forma de participación política. No tengo una respuesta al respecto, pero me parecería importante que esto se pudiera retomar en otras investigaciones que tuvieran ese objetivo específico, ¿no? Sí, lo más complejo es el cambio de actitud, ¿no? Y bien lo decía Martín en el anterior comentario. Es decir, la gente sigue haciendo lo mismo, nada más que con nuevas formas, con mayor amplitud de plataformas, y esto va a ser un cambio paulatino, ¿no? Entonces, como bien lo dices, tal vez la gente siente que está participando más, aunque en realidad lo único que está haciendo es aprovechar un poquito mejor ciertas herramientas que le otorga la tecnología. Martín, en tu caso, ¿qué estamos trabajando? Nada más para redondear un poco el comentario de nuestro estudio sobre el caso Ayotzinapa, es un caso muy caliente, históricamente creo que es un trauma nacional, pero los hallazgos son consistentes con varios colegas españoles que también han mirado cómo los parlamentarios utilizan Twitter, y lo que encuentras más o menos lo mismo, es un canal de propaganda, como lo era en los años 40, digamos, canales de propaganda, no hay respuesta, cuando mides las respuestas no hay comentarios, no hay deliberación en realidad, eso es un canal nuevo usado a la antigua, ¿no? Y esto parece que está pasando alrededor del mundo. Los políticos no están utilizando las plataformas para hacer política en un sentido más ciudadano, sino hacer política en un sentido propagandístico. ¿En qué estamos trabajando? Bueno, habíamos comentado el libro de Homo Twitter. Se basa en un ensayo original del doctor César Cancino, que es un reconocido investigador nuestro de la UAP, sobre el Homo Twitter, o sea, parafraseando a la idea de los años 90 de Sartori acerca del Homo Videns, de un nuevo ser humano que va, digamos, a procesar información de una manera totalmente distinta a partir de la televisión. Bueno, el ensayo de Cancino, 10 tesis sobre el Homo Twitter, es más o menos lo mismo, pero ya versión 2.0, siglo XXI. Y es una serie de ensayos que recopilan, por un lado, investigación empírica. Ahí tenemos un trabajito acerca del uso juvenil de las redes sociales y cómo esto impacta en su participación. Pero hay ensayos también filosóficos, hay estudios de casos, es decir, es una compilación de esa tecnología, esa plataforma en particular, y cualquiera puede acceder a él, nada más busca en Google Homo Twitter y está a disposición de la gente. Bueno, la otra cuestión en la que estamos trabajando es libertad de expresión, violencia. Tenemos un problema muy fuerte en cuanto a asesinatos, intimidación, censura de periodistas en todo el país, en unos lugares mucho más críticos que en otros lugares, y hemos estado haciendo el seguimiento mediante entrevistas, mediante llamadas telefónicas y tal, acerca de las condiciones que propician las violencias particulares. Ahí tenemos un problemón de libertad de expresión. Y en términos de derecho a la información, estamos haciendo una investigación nacional del comportamiento de los medios de comunicación y de otras plataformas, spots y debates durante las elecciones, precisamente para ver si toda esta plataforma comunicacional le está dando a la gente lo que la gente necesita para tomar una decisión electoral consciente y razonada. Porque nos preocupan, por ejemplo, tendencias de infoentretenimiento, sensacionalismo, simplemente comunicar escándalos políticos, comunicar nimiedades, comunicar estas cosas, y creemos que debe haber un esfuerzo de toda esta plataforma comunicacional para dar oferta política, razones, análisis de los candidatos sobre las situaciones y una información, una base de información que realmente le sirva al ciudadano para poder emitir su voto. Exacto. Nos quedan 3 minutos y les haría una pregunta
dejando ahorita un poco la parte estrictamente electoral. En Puebla, particularmente, ¿qué se le podría plantear a los nuevos gobiernos respecto a los derechos ciudadanos a la información o respecto a las formas de manifestación pública para realmente avanzar en una calidad democrática, en una integralidad democrática? ¿Nos falta mucho en Puebla o debería formar parte de la agenda pública, del debate público de las próximas campañas, este tema del derecho a la información? A mí me parece que un tema coyuntural tiene que ver con el acceso a la información pública, pero el acceso real, porque existen mecanismos para que cualquier ciudadano solicite cierta información. Y también hay mucha simulación al respecto, es decir, si yo solicito determinada información, inmediatamente la dependencia me contesta y me dice, sí, estoy enterado de que quieres esta información, en 10, 20 días hábiles te respondo, ¿no? Antes de que pase el tiempo, te responden y dicen, no, pues su solicitud no puede ser procesada, o sí, está en la página, al menos eso fue en mi caso particular, pedía información sobre presupuestos, y la respuesta de gobierno de Michoacán fue, sí, búscala en la página de gobierno. Ya lo había hecho, es decir, existe, pero es muy simulado este acceso. Yo creo que eso debería ser un pendiente, garantizar de verdad el acceso. Perfecto. Martín. Hay algunas cuestiones positivas que hay que resaltar del caso poblano. Por ejemplo, en la región, Veracruz, Guerrero, Estado de México, hay varios asesinatos de periodistas. Aquí hay agresiones de periodistas, de repente hay agresiones graves, pero no ha habido asesinatos. Y hay un espacio público medianamente plural, ¿no? Creo que habría que liberalizarlo mejor. Lo otro corresponde más a los ciudadanos. A mí me encantaría que en Puebla surgiera un movimiento parecido a Wikipolítica, que es lo que encumbró a Kumamoto, y es una organización de chavos que con las redes digitales se empoderan para ocupar espacios públicos y meter su agenda. Eso me gustaría ver de parte de la ciudadanía, además de lo que tienen que cambiar en el gobierno. Claro, más ciudadanía, Más ciudadanía, ¿no? mejor Más organizada. participación ciudadana, más racional, más informada para poder en un momento dado exigir, ¿no?, por parte de los gobernantes. Bueno, pues se nos acabó el tiempo. Gracias. Les agradezco mucho, Rubén González, Martín Echeverría, pero muchas gracias también a usted. Este fue un programa más de la serie En Contexto. Buenas noches.